Estás escuchando Alquimia Personal, episodio número 18. Hola, hola, bienvenido a esta nueva emisión de Alquimia Personal. Hoy, como sabes, seguimos trabajando esta serie maravillosa del subconsciente y estamos trabajando verdaderamente cómo accesar ese subconsciente. Ya que sabemos cómo funciona más o menos, la idea es que podamos cambiar aquello que no nos está funcionando para que logremos vivir una vida más armoniosa. Quiero también darte las gracias por los bellos comentarios que has dejado en Apple Podcast y los reviews de 5 estrellas que me siguen ayudando a crecer el podcast y también por las veces que lo has compartido. Quiero decirte que puedes dejarme tus preguntas en la página de alquimiapersonal.com, que allí las puedes grabar como un mensaje de voz y yo las puedo contestar a través de los episodios que voy publicando. Pero volviendo a lo que es el maravilloso subconsciente, hoy tengo una invitada especialísima. Ella es una colombiana que trabaja con la metodología llamada Psy-K. Yo también soy certificada de Psy-K y lo puedo aplicar con las personas con las que yo me encuentro que necesitan una herramienta. Es más, yo Psy-K también lo uso para mí porque yo me lo puedo aplicar y también para las personas de mi familia que son inmediatas, como son mi hijo y mi esposo. Te cuento algo, en general, Psy-K te apoya para que de una manera consciente y subconsciente logres percibir de una manera diferente las circunstancias en la vida, así como el potencial personal, porque te ayuda a descubrir talentos también y oportunidades que tienes para que tú así puedas vivir una vida más armoniosa y satisfactoria. Psy-K es una metodología que se desarrolló aquí en los Estados Unidos por Rob Williams y la persona que traigo, que es Marta, ella se certificó acá a nivel máximo de Psy-K y es una instructora en este momento de la metodología y la quise invitar para que nos cuente del subconsciente y cómo funciona Psy-K para lograr este maravilloso cambio en nosotros que nos lleve a crear esa vida que nosotros queremos vivir. Vamos entonces al episodio. Soy Marcela Gid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Bienvenida, Marta, desde Colombia. Hola, muchísimas gracias por esta invitación tan bonita. Muy feliz de estar aquí acompañándote hoy a contarles qué es Psy-K. Gracias por tu tiempo. Yo sé que esto va a ser una conversación muy productiva porque así lo siento. Para comenzar entonces, quiero que antes de hablar de la metodología en sí, cuéntanos un poquito qué es ese subconsciente y por qué se relaciona con lo que vas a hablar hoy. Bueno, mira, todo ser tiene mente. La mente es energía, la mente es distinta del cerebro, ¿cierto? El cerebro es como la parte física que podríamos ser como el equivalente en un computador, que es como el procesador. Pero el computador no está hecho de ser procesador, está hecho de programas. En nosotros la mente es una, pero la entendemos por niveles para poder ver que tenemos distintos niveles de esa mente. La mente con la que estamos muy familiarizados se llama mente consciente, pero esa mente consciente es máximo el 5% de lo que hacemos a diario. El resto es como una gran bodega. Haz de cuenta como un iceberg, donde lo que vemos del iceberg, esa puntita del iceberg, es la mente consciente y el resto, la gran masa de lo que está por debajo del nivel de conciencia, es el subconsciente que maneja por lo menos el 95% de lo que hacemos a diario a una velocidad de proceso, de nuevo si lo hacemos equivalente a los computadores, que es 1.000.000 de veces más eficiente o más efectivo que la mente consciente.
Entonces, si bien yo puedo tener muchos deseos con la mente consciente, que para eso está, para poner metas y decir, sí, yo quiero bajar de peso, y yo quiero tener una mejor vida, y me quiero sentir más en paz, o quiero ser más espiritual, o simplemente quiero resolver mis temas de dinero, todo eso lo dice la mente consciente. Pero a nivel del subconsciente, a través de la vida aprendimos muchísimos programas, unos que son expansivos y otros que son de naturaleza limitante, que dicen, no, pues es que usted me enseñó que el dinero lo lleva a uno por el camino del mal, ¿verdad? Esa es una creencia muy común. Entonces, como el subconsciente, su función es mantenernos a salvo, si tiene programas limitantes con respecto al dinero, el dinero no va a llegar a tu vida porque no es seguro que llegue a tu vida, si eso fue lo que le enseñamos. Solamente que no sabemos que le pusimos esa información al subconsciente, porque mucho de eso lo aprendimos en esos primeros 7 años de vida, donde no hay mente consciente para decir, no, mi papá está diciendo que el dinero lo lleva a uno por el camino del mal. Eso no es verdad, ¿no? El niño recibe toda esa información, la pone en el subconsciente como verdades y funcionamos desde ahí sin saber que estamos funcionando desde ahí, porque todo eso se vuelve el programa normal con el que hago la vida el 95% del tiempo. Uy, tremendo. O sea que realmente el trabajo que estamos haciendo es muy bueno en nosotros si estamos dando la oportunidad de aprender del subconsciente, pero realmente el trabajo que hacemos es como familia y como padres y madres, para podernos dar cuenta que lo que nosotros estamos enseñando a través de la cultura en la que vive nuestro hijo o nuestra hija es precisamente lo que ellos están grabando en ese subconsciente, que le va a dar, como tú dices, esos programas expansivos o esos programas que lo van a limitar en el futuro. Y yo creo que esto no nos lo enseñan en ninguna parte. No, de esto no se habla mucho porque pues la voz de la cultura y la voz de la familia, la voz del entorno en el que vivimos es muy fuerte, y simplemente hablamos desde lo que sabemos. Las cosas no son buenas o malas, es cómo las aprendimos. Y las aprendemos no solamente por lo que se dice, las aprendemos principalmente por lo que se siente a través de esa experiencia inicial de la vida. Cómo estoy experimentando la frecuencia vibratoria de las emociones de mamá, de papá, de abuelos, de tíos, de amigos, de maestros. El subconsciente recibe toda esa información permanentemente a través de miles de millones de antenas que tenemos en el sistema, que se llaman células, porque esa energía que se llama mente está hecha de toda esa configuración maravillosa de lo que somos como seres humanos. Y entonces el subconsciente recibe información permanentemente, pero no sabemos que lo que estamos comunicando o lo que recibimos es limitante, porque se considera normal. Qué tan delicado esto. O sea que por eso es que vemos personas que siguen cometiendo el mismo error, el mismo problema, no salen del mismo hueco. No hay cómo. Pero si esto es así, se me viene ahora una pregunta a la cabeza, y es, ¿por qué entonces hay unas personas que sí se dan cuenta, o que ya llegan a un punto en que dicen, no, esto tiene que tener algo más, y se dan cuenta de que tiene que ser algo que ellos no saben, que ellos no han entendido, que aprendieron y que no está bien? Porque en esto hasta puedes compartir, si quieres, parte de tu experiencia personal que te llevó, por ejemplo, a buscar Psyche y a trabajar con Psyche. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo una persona se da cuenta? Pues mira, yo pienso que el camino de la autorrealización es algo muy íntimo y muy distinto para cada persona. Hay personas que probablemente en esta experiencia de vida nunca se lo cuestionen, ¿cierto? El programa dice, te levantas, te apuras, te estresas, te preocupas, porque hay una adicción a la preocupación. Vas al trabajo, te estresas, te preocupas, tienes ansiedad, tienes enfermedad, comes deprisa y de pronto tienes un ratito para la familia y al otro día repites y la vida se va así, y ese es el mundo y nadie se cuestiona. Y hay personas que a través del proceso de pronto un día dicen, tiene que haber otra manera, tiene que haber una forma de sentirme mejor, tiene que existir una forma de estar más en paz, o de que la vida sea más fácil, o que las cosas funcionen más en armonía.
Y cuando te empiezas a hacer esas preguntas internas, pues empiezas a buscar. Y habrá quienes buscan desde muy pequeñitos y habrá quienes les toma 50 años para empezar a buscar. Eso yo creo que no hay una fórmula. Creo que hay como esos momentos de como dicen, ese tipping point, ese momento en el que la sabiduría interna te dice, este es tu momento de cambiar la vida, de buscar una manera de ser diferente. Y en mi caso particular, porque me preguntas, pues ese momento comenzó estando muy pequeñita, porque mi papá tomó una decisión de dejar la vida, en lo que la cultura llamaría suicidio, y pues esa es una experiencia que para un niño de 5 años es muy poderosa. Y pues sin saberlos, yo creo que no tan consciente, pues en un proceso de mucha introversión, empecé a buscar en los libros de la magia de ese mundo imaginario en donde me sentía segura, y de ahí empezó a aparecer muchos otros temas, y de esos temas pues llegó la autoayuda y pues estos grandes personajes de este momento de este planeta, como Chopra, como Louise Hay, como Wayne Dyer, Don Miguel Ruiz, y todo eso suena muy bonito en los libros. Entonces te dices, bueno, y si suena tan bonito, ¿por qué mi vida no se ve así? ¿Por qué no siento esa paz? ¿Por qué no tengo esa armonía en mi vida? Siendo que pues mi vida ha sido bastante bendecida, pero igual desde adentro había una necesidad muy profunda de un cambio. Hice muchas cosas y fui a talleres, y mi mamá habla de mi colección de chamanes y de gurúes y de procesos y de talleres, y de haber ido pues por el mundo en la búsqueda de la paz, hasta que me doy cuenta que a través de encontrar Psyche en un libro que se llama La biología de la creencia, del Dr. Bruce Lipton, que es gran promotor de nuestro proceso, porque su libro de hecho se publica gracias a que él conoce a Rob Williams, quien es el originador de Psyche, y hacen unos procesos que para nosotros se llaman balances, y al cambiar eso en el subconsciente, Bruce logra tener la paz y la tranquilidad para el apoyo subconsciente que requería para publicar su libro. Entonces por eso él nos habla mucho de Psyche en todos sus libros. Y yo me encuentro con esta palabrita al final de La biología de la creencia en el año 2009, y hoy en día, 11 años después, estoy convencida de que Psyche te encuentra cuando estás listo. Qué tan bonito. Sigue, cuenta. Ahí pues cuando eso no había nadie enseñando Psyche en español ni en Latinoamérica, entonces yo fui a Estados Unidos, fui a Filadelfia a tomar el básico. Y fue muy impresionante darme cuenta que todo lo que había hecho hasta el momento era de mente consciente, que requería mucho esfuerzo, que todas esas afirmaciones y la mente positiva con la que yo crecí, porque además yo fui golfista de competencia desde los 10 años y me enseñaron todo eso, pero era mucho esfuerzo porque estaba solamente usando el 5% a una velocidad muy lenta, que es de la mente consciente, que son 40 bits por segundo. Y cuando invitas al subconsciente a través de Psyche a procesar información y a decirle, ven, vamos a renovar los programas, vamos a darte mejor información a 40 millones de bits por segundo y en estado de cerebro integrado, pues la vida empieza a cambiar de maneras muy sorprendentes. Y así pasó, y al otro día del básico me subí en un avión y me fui a Denver y tomé el avanzado y se me volvió segunda piel. Y después de 24 años de hacer investigación de mercados y de hacer la vida corporativa, pues dije, 2 años después de comenzar a hacer Psyche y de convertirme en la primera instructora en Latinoamérica, dije, pues ya no hago más esto, no hay coherencia entre la vida corporativa y lo que quiero ser, y renuncié a la empresa de mi familia después de 24 años y me dediqué exclusivamente a hacer Psyche desde el año 2012. ¿Qué es exactamente entonces Psyche? Psyche es un proceso de autorrealización, que significa darnos cuenta que la felicidad no está afuera, que todo lo que somos ya somos, y que simplemente nos hemos puesto encima toda una serie de programas que no son propios, que los tomamos prestados de la cultura, que los heredamos de la familia, que nos limitan de muchas maneras. Y Psyche te permite, mediante unos
procesos muy cortos, de pocos minutos, decirle al subconsciente, mira, en lugar de esto que estoy experimentando, lo que yo quiero es esto otro. Y el subconsciente dice, ok, entonces yo me puedo comprometer a eso, siempre con la guía de una tercera parte de la mente que es muy importante para nosotros, que es lo que nosotros llamamos superconsciente, y para otra persona se llama intuición, y otra persona le llamará voz interior, y otra persona le llamará ser superior, y otra persona que no tiene creencias religiosas o espirituales le llamará motor interior o gerente interior, o esa vocecita que me guía. Y para nosotros esa parte de la mente es esencial porque es la que nos asegura al hacer los procesos de cambio que es el momento y que es apropiado para la persona y no es el facilitador diciéndolo, sino la persona misma siendo guiada por esa sabiduría interna. Y luego el subconsciente se compromete y dice, ok, bien, vamos a hacer esto y hacemos unos procesos que duran unos pocos minutos. Luego la persona tiene que tomar unas acciones porque si no nos quedamos en el potencial de cambio, porque si no es como, compré un boleto de tren, pero nunca me subí al tren. Y esas acciones son cosas que no se estaban haciendo por efecto de las creencias limitantes para darle dinámica ahora a la vida y empezar a ver el cambio. O sea, yo no puedo hacer un cambio a nivel subconsciente para creer que, por ejemplo, me merezco un mejor trabajo o un mejor empleo y luego no presentar mis hojas de vida o no hacer cambios en las hojas de vida o no capacitarme para ese mejor empleo. Entonces no se trata solamente de darle la información al subconsciente, sino que desde ese estado ahora de cerebro integrado, porque además eso es lo otro que pasa en un balance de Psyche, los dos hemisferios empiezan a funcionar en simultánea en lugar de andar por la vida con medio cerebro, que es lo que ocurre cuando estamos en estrés. Y empieza la vida a cambiar, porque el subconsciente es como un proyector que proyecta afuera lo que tenemos adentro. Tú decías algo muy interesante ahí dentro de lo que estás conversando, con lo que estamos conversando, y es lo del balance y que andamos con medio cerebro. ¿Qué quiere decir esto para las personas que generalmente andan en automático y que de pronto no han escuchado un poco de lo que es la teoría del cerebro dominante? Explícanos un poco más sobre esto. Bueno, tenemos en el cerebro, que es esta parte física de lo que estamos hablando, tenemos dos hemisferios y hay muchas creencias que te dicen, no, es que usted es de hemisferio izquierdo, no, usted es de hemisferio derecho. Pues esas son creencias que hemos heredado de la cultura, pero si nos dieron dos hemisferios es para que los dos funcionen, ¿verdad? Ay, sí, a mí toda la vida me dijeron, usted es puro hemisferio derecho. Puro derecho, y de pronto me convertí a izquierdo, creo yo, pero bueno, sigue. Lo que sucede es que dependiendo de cómo estamos, los hemisferios tienen unos puentes comunicantes que ocurren a través de algo que se llama el cuerpo calloso. Pero cuando estamos en estrés, así sea el más mínimo estrés por cualquier razón, y las creencias limitantes de naturaleza limitante crean estrés en el sistema, el miedo, las emociones, la duda, por ejemplo la situación actual, el pánico, hace que ese puente comunicante en el que se cruza información del lado derecho al izquierdo para funcionar los hemisferios en simultánea, esos puentes comunicantes ante el estrés se bloquean. Entonces hacemos la vida con medio cerebro, porque si estoy, por ejemplo, en una situación en la que estoy sobreanalizándolo todo, ese sobreanálisis se hace con el hemisferio izquierdo. Y toda mi energía, como una manera como un mecanismo de defensa, digámoslo así, de supervivencia, se va al hemisferio izquierdo y por el estrés no tengo acceso al hemisferio derecho, que es el que ve el todo, el que es el creativo, el que es espontáneo, el que tiene la capacidad de ver las cosas desde un punto de vista más macro. Cuando hacemos Psyche, ese estrés subconsciente se lleva a un estado de paz y se llega a un estado en el que se llama estado de cerebro integrado, que no pasa solamente con Psyche, ese es nuestro estado, ese es nuestro derecho natural, ese es nuestro derecho de nacimiento. Pero con Psyche ocurre cada vez que hacemos un balance para minimizar la resistencia que tenemos al cambio. Y en estado de cerebro integrado tenemos acceso a todo nuestro potencial
como seres humanos, porque estamos funcionando con los dos hemisferios al mismo tiempo. Se abre el puente comunicante para poder acceder a esa información en simultáneo. Entonces, entre más procesos de Psyche hacemos, más en estado de cerebro integrado estamos frente a los retos de la vida, más acceso tenemos a ese potencial, apoyados además con el poder del subconsciente a 40 millones de bits por segundo. Y eso es lo que hace que Psyche sea muy efectivo y que además sea fácil de hacer en corto tiempo y sostenible en el tiempo, porque una vez que el subconsciente se cree algo como verdad, se va a asegurar de que empiece a funcionar de esa manera afuera. Obviamente, cuando hablamos desde este punto de vista, lo menos que queremos es que las personas crean, no, sí, esto es una varita mágica, y entonces yo voy a ir a hacer una sesión de Psyche y ya, toda mi vida se arregló. Puede que para unas personas sí, puede que para otras personas no, porque se requieren más procesos y la vida ocurre. Por eso es que los invitamos tanto a que, claro, las sesiones son maravillosas y es un súper buen punto de partida. Pero una vez que tú quieres y dices, yo me quiero hacer cargo de mi vida, quiero dejar de ser la víctima, quiero dejar de jugar este rol de víctima que nos enseñaron, que también es aprendido y también es una limitante. Quiero empezar a hacerme responsable de mi propia vida y voy a ir a aprender cómo hacer Psyche conmigo y con otros. Y eso se aprende en un taller. Las personas que de pronto nos están escuchando van a decir, bueno, ¿cuáles serían entonces, y tú hablaste dentro de lo que nos acabas de explicar algo que me llamó la atención, y es esa resistencia? Entonces, si las personas están viviendo en resistencia, ¿cómo saben que esa resistencia está presente? Porque tú sabes que uno sigue, como decimos en el grinding, todos los días, hágale, y uno no se da cuenta. Es como la ranita que estaba en el agua y la cosieron y no se dio cuenta. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que estamos resistiendo? Y que porque muchas veces las personas pueden estarse resistiendo y llevar una vida bien, o sea, viven bien, pero sin embargo se están resistiendo. ¿Cómo nos damos cuenta entonces que eso está sucediendo en nuestra vida? Es cuestión de mirar afuera. O sea, si tú miras tu vida y tú dices, sí, mi vida va bien, pero todo es con tanto esfuerzo, todo me toma tanto tiempo, siempre estoy cansado, siempre estoy corriendo, siempre estoy en estrés, siempre estoy en ansiedad, pues algo no está bien. La vida no tiene que ser así, pero ese es el programa. Y yo crecí así, yo crecí en el programa que es muy cultural de la vida es dura, y en el programa muy cultural de que si no es con esfuerzo no vale. ¡Ay, sí! Ese tan común en Colombia. En el mundo entero. Sí. Sí, no vale la pena. Además, hay que pasar por la pena para que valga. Sí. Y claro que hay resistencia porque las creencias limitantes son zonas de confort. Ahí conozco. No me gusta, pero ahí conozco. Y este momento que estamos viviendo ahorita precisamente es una invitación a estar cómodos con la incomodidad, porque esto nos invita a que hay que cambiar profundamente y hay que salirse de las zonas de confort, porque no podemos salir de esto sin cambiar, para volver a lo mismo. Ahí dentro hay dos cosas que hablaste ahí que me gustan mucho, que fue con lo que terminaste, que es lo que estamos viviendo en este momento y a lo que nos está invitando. Pero lo otro que dijiste antes era acerca de las ganancias secundarias. Uh-huh. ¿Qué exactamente son esas ganancias secundarias de las que hablas? ¿Y tenemos la oportunidad de darnos cuenta de ellas o seguimos como loquitos con los ojos cerrados hacia adelante sin tener idea de que esto está pasando y que nos lo estamos haciendo a cada momento? Sí, en general las ganancias secundarias son muy sutiles, son muy poderosas precisamente porque son muy sutiles. Una ganancia secundaria se origina en una necesidad humana muy básica. Tal vez el ejemplo más común o más fácil de ver es una persona que siempre está enferma, le hacen todo tipo de exámenes, pero no tiene nada. Su subconsciente aprendió en algún momento, para una persona puede ser porque cuando está enfermo encuentra amor. Para otra persona puede ser que cuando está enfermo encuentra compañía. Para otra persona puede ser que cuando está enfermo se mantiene ocupado porque tiene algo que hacer, y es el caso de mucha gente que se retira de su trabajo y se empiezan a enfermar. Porque ir al médico es algo que hacer, es una ocupación y es un encuentro social, es una manera de conectarse con el mundo.
Entonces, estas ganancias que de hecho son bien primarias, porque son súper básicas, no son fáciles de ver y no se pueden juzgar porque no es algo que yo hago de manera consciente, es algo que necesito a nivel subconsciente para sobrevivir. Y esta fue la razón, por ejemplo, por la que yo me quedé tantos años haciendo algo que no me hacía feliz. Sí, era muy buena haciendo lo que hacía, sin duda. Y tuve unas bendiciones enormes de unos clientes maravillosos, de unas experiencias muy bellas de vida, de aprender, de crecer. Pero allá profundo no me hacía feliz. Pero no me iba porque mi ganancia secundaria, por un lado, era el aprendizaje de si me quedo en esta empresa familiar, siempre voy a tener dinero. Y esa es una línea que nos atrapa muy fácilmente, porque cuando yo escucho la mayoría de las personas, sí, cuando yo voy... Es de supervivencia. Exacto, va a la parte básica, porque esa es otra cosa que yo me he dado cuenta, Marta, que para poder de pronto mirar este tipo de situaciones que nos llevan a mirar hacia adentro, yo siento que ya tenemos que haber de pronto pasado por la oportunidad de estar más en calma, poder parar en un minuto y decir las necesidades básicas están cubiertas. Entonces ya es cuando yo me empiezo a preguntar, bueno, ¿y yo qué? Y esto era todo. Porque si uno no está de pronto en ese punto, uno no tiene tiempo ni de pensar. Uno ve mucha gente que necesita o que vive con el día a día y muchas veces no le queda tiempo para nada más, porque no pueden ni pensar en otra cosa y no tienen tiempo de darse cuenta cómo se sienten. Imagínate uno viviendo entonces con su familia y, por ejemplo, criando hijos. ¿Cómo puede uno de pronto mejorar el camino de ellos con Psyche o con las herramientas que tú conoces? ¿Cómo lo podría hacer un padre, por ejemplo, una persona de familia? Esa persona necesita hacer su propio cambio, porque hablar desde la mente consciente, sí, suena muy bonito. Yo puedo predicar y darle sermones a mis hijos y porque leí muchos libros y porque me parece bonito lo que dice el señor Chopra o por lo que dice Luis Hay o por lo que dice Wayne Dyer. Entonces leí muchos libros y tengo un conocimiento intelectual de cómo debería ser la vida, pero a nivel subconsciente no tengo esa coherencia. Entonces yo le puedo decir a mi hijo, ay, sí, hay que ser positivos y vaya mi hijo, vaya, salga, pero yo me quedo aquí preocupado por usted. Es lo que le dice mi tono de voz, porque eso es lo que dice mi tono de voz, es la creencia que me enseñaron que yo me tengo que preocupar por mis hijos y tengo que tener miedo de lo que les va a pasar. Si yo tengo miedo de lo que les va a pasar, voy a crear eso a lo que le tengo miedo, porque así de poderosos somos. Y el subconsciente necesita crear eso afuera para poder yo decir, yo tenía razón, el mundo es muy peligroso. Entonces, sí, pero pues es que eso estamos viviendo. O sea, si no entendemos eso ahorita con lo que está pasando, no la vamos a perder. O sea que entonces, hay que cambiar desde adentro. No se trata de educar con palabras, se trata de cambiar y transformar a nivel subconsciente. Yo ser el mejor ser humano que puedo ser, y para mí ese espejo ocurre a diario con mis hijos. ¿A qué me invitan mis hijos? ¿Qué estoy viendo en ellos? Porque lo que veo en ellos viene de mí. Ay, qué buena esa manera de ponerlo. Si te comprendo bien, sería no tratar de decir, bueno, este chico o esta niña o lo que fuera, o este primo o lo que sea, está por un camino que no es, le voy a recomendar Psyche, le quiero hacer Psyche, sino más bien mírate tú. Ajá. Y empieza tú a cambiarte, porque a la hora de la verdad lo que yo estoy viendo es simplemente lo que tanto hemos escuchado o leímos de Carl Gustav Jung, que es el espejo. Empezar en nosotros para poder crear ese cambio que queremos atraer. No sé, tú eres madre, no sé. Sí, tengo 2 hijos. ¿Cómo funciona esto en familia? Cuéntame, que eso me encantaría saber. Tú haces Psyche en casa, cuéntame, que esto me encanta. Sí, solo que quisiera ir un poquito atrás a lo que acabas de decir de Carl Jung, y es que
Desde la perspectiva de Psyche, esencialmente lo que nosotros estamos promoviendo es que podamos resolver lo que se llama el síndrome de la ilusión de la separación, y es creer que el otro está allá afuera y que además estoy separado de la divinidad y que además yo voy solo por el mundo. Desde nuestro punto de vista todos somos uno, y cuando una persona hace su cambio desde el punto de vista subconsciente, ese cambio tiene un efecto en toda la humanidad. Por eso es que no es, yo creo que tú te debes arreglar la vida. No, es que yo tengo que cambiar mi percepción de la vida. Soy yo quien voy a hacer el cambio que quiero ver allá afuera. Es que estoy viendo que mi mamá se comporta de tal manera, es que estoy viendo que mi esposo se comporta de tal manera, es que estoy viendo que mis hijos se comportan de tal manera, y eso me causa estrés y malestar. Pues ¿por qué? ¿Cuál es tu percepción que quieres tener de esas personas? Porque mientras yo sigo teniendo esa percepción, pues la voy a seguir creando. Y sí, la realidad es co-creada, pero de la única de la que yo me puedo encargar es de mí. Entonces, esa fue una claridad muy importante cuando yo empecé a hacer Psyche, y fue un proceso. Y ahora vengo a tu pregunta de cuando regresé de mis talleres, pues yo quería, obviamente, porque yo he sido además bien intensa y controladora, soy una controladora en recuperación y recovery, y me volví insoportable porque yo quería que todo el mundo hiciera Psyche y imponerlo. Hasta que me di cuenta, claro, nadie quería hablar conmigo, y qué pereza Marta Vargas. Hasta que me di cuenta que es que no está allá afuera, y que es un proceso también conmigo, compasivo, de permitirme a mí misma ir viendo ese síndrome de salvadora, ir viendo ese síndrome de controladora, ir viendo esa necesidad de querer que el mundo sea como yo creo que debe ser, y ir cambiando eso en mí. Y ha sido un camino. Y de ahí es donde tengo esa claridad de que sé que más allá de la autoayuda es un proceso de autorrealización, y darme cuenta que las respuestas no están en el cambio del otro, están en cómo yo percibo al otro, cómo me percibo a mí misma, y cómo puedo estar más en paz con que pues, el otro va a caminar por donde necesita caminar. Y sí, mis hijos pues divinos. Cuando yo comencé a hacer esto, Juan Pablo tenía 12 y Valentina tenía 18, y pues ambos son hoy en día facilitadores de Psyche, y pues han tenido sus encuentros y desencuentros con el proceso. Y vale, cuando se presentan los talleres, porque ella me acompaña a veces, dice que ha tenido pues sus épocas de amor y de odio con Psyche. Pero sus épocas de odio sobre todo estaban en mi empujar que se hiciera. Y ha sido mi propio camino también de ir soltando y de permitir y de creer a nivel subconsciente, de hacer mis balances y mis cambios de creencias, de aceptar que ellos tienen un camino, de respetar sus elecciones, de confiar en sus elecciones. Pero esto no es de quiero eso a nivel de la mente consciente, eso es lo que estoy viendo que me falta, ahora lo integro en mi subconsciente con Psyche. Para mí Psyche es una herramienta diaria de vida. No es solamente un método, esto es mi vida. Mi vida es a qué me invita cada instante de lo que estoy haciendo, cómo lo voy a cambiar, qué me está molestando, lo que está ocurriendo, qué quiero en lugar de eso. Estoy en estrés, qué quiero en lugar de eso. Y hago mis procesos, 10 años, y aquí vamos. Y es un proceso en construcción. ¡Qué bien! Así que ya toda la familia está incorporada en la idea de esto, pero sí te entiendo cuando hablas, como uno está tan emocionado y es un proceso tan bueno y efectivo, entonces uno le quiere contar a todo el mundo y quiere que todo el mundo lo haga. Pero ahora sí, sí te entiendo muy bien que no hay manera, y es más, en Colombia se dice un dicho muy conocido que es: yo puedo llevar al caballo a tomar agua, pero yo no lo puedo obligar. Exactamente. Cuando hablamos de esos programas que vienen con el subconsciente, estamos hablando de que, tú me decías, pueden llevar 40, 50 años. ¿Es posible que estos programas vengan de vidas pasadas, por ejemplo, o que estén arraigados mucho más fuertemente de lo que nosotros creemos hoy en día que es esta, de pronto es esta vida? La mayoría de las personas pueden creer eso y se acabó. Pues no importa,
porque si una persona, hay quienes creen en vidas pasadas, hay quienes creen en vidas paralelas, hay quienes creen en las creencias de lo transgeneracional, depende de la creencia de cada uno, pero independiente de eso, está en el subconsciente solo tiene presente. Perfecto. Así que de manera que si uno trabaja en el subconsciente, en el aquí, en el ahora, Total. no importa de dónde vengan o si cómo vengan o lo que sea, porque siempre está la oportunidad de trabajarles. Esa es la otra diferencia de Psyche. Psyche no es una terapia, no estamos yendo atrás a entender, no es una técnica porque no es solamente lo que hacemos en el momento del balance. Psyche es un proceso de dinámica hacia dónde quiero ir. ¿Y cómo defino hacia dónde quiero ir? Pues viendo qué hay hoy en mi vida que no está funcionando como yo quiero. No importa si eso vino de que en algún momento fui un delfín y me morí en otro planeta, ¿sí? O no importa si fue que es que yo era vampiro y me asesinaron y entonces me quemaron en las no sé cuándo, cuando era bruja. No importa. Lo que importa es que si eso sí tiene un efecto, si la persona tiene una creencia de que eso está afectando su vida de hoy lo puedo ver en dónde me afecta y hoy le puedo decir al subconsciente, ¿sabes qué? Yo quiero, en lugar de esta sensación de que siempre me están juzgando o yo me estoy juzgando, lo que yo quiero en lugar de eso es verme con compasión. Me veo con ojos de compasión, veo a los demás con ojos de compasión, los demás me miran con ojos de compasión, yo qué sé. Sí, porque además hay que mirarlo desde varios lados. Y se cambia. Y cuando hacemos ese cambio, el subconsciente hace un barrido de eso que llamaríamos el pasado. Y de todo lo que está ahí entretejido, de cientos de experiencias que te llevaron a esta percepción del juicio. Porque no es una. Por eso nosotros no hablamos del cambio de una creencia. Hablamos de hacia dónde queremos ir. ¿Cómo establece la comunicación una persona como tú que está hablando de Psyche? Explica un poquito esa parte. Ya. Para poder hacer los cambios en el subconsciente necesitamos poderle decir al subconsciente, hey, vamos a hacer esto. ¿Sí? Entonces, como el subconsciente monitorea todo lo que está pasando a nivel de tu cuerpo, incluyendo los músculos, por eso una de las mejores maneras de comunicarse con el subconsciente es lo que se llama el test muscular, que en otros entornos se conoce como kinesiología. Para poder integrar esto a nivel humano, pues se trajo la kinesiología al mundo de Psyche como la manera de decirle al subconsciente, necesitamos respuestas, como una interfase, digámoslo así. Entonces en el taller enseñamos el test muscular al estilo de Psyche. Hay muchas maneras de test muscular. El hecho de que una persona sepa hacer test muscular no quiere decir que sabe hacer Psyche, porque en Psyche somos muy cuidadosos de cómo se establece esa comunicación para que esas respuestas sean consistentes y coherentes a través del proceso. Es parte de lo que nos tomamos mucho tiempo en el taller para que los facilitadores permitan que el compañero encuentre esas respuestas. Esa es otra diferencia. En muchos entornos es el facilitador el que sabe qué respuesta está dando el test muscular. En el caso de Psyche honramos tanto al compañero, que es el compañero quien necesita determinar por dónde está guiando el proceso a través del test muscular. Y gran parte del taller se hace mostrándole a los facilitadores cómo se hace con alguien más, porque esta es otra diferencia. Nosotros no le hacemos Psyche a alguien o en alguien, porque es el compañero el dueño del proceso. Y luego le enseñamos al facilitador cómo hacer Psyche solos cuando no hay con quién, para que podamos hacer nuestros propios cambios a diario. Perfecto. Entonces mira que ya aquí hemos entrado en varias cosas que de pronto tú como oyente no habías escuchado antes, que es lo que llamamos la kinesiología, el test muscular, y ellos ya se van presentando como nuevas entraditas y nueva parte del vocabulario para que se te vaya ampliando un poquito más el horizonte. Marta, ya para terminar, ¿quieres contarle a las personas dónde te pueden encontrar para que si quieren comunicarse contigo lo hagan? Claro. Tenemos una página web que es martavargas.org. Esa es mi página como instructora de Psyche. Está la página oficial de Psyche, que es psyche.com. Y ahí pueden encontrar todos los talleres que ofrecemos. Somos 32 instructores certificados en el mundo y enseñamos en muchísimos países y en muchísimos idiomas. Así que en esa página están todos los talleres que tenemos en este momento disponibles. Desde mi página pueden acceder también a
a nuestra página en Facebook, a nuestro canal de YouTube, donde hay muchísima información, videos, no solo informativos, sino las experiencias de quienes han vivido Psyche, porque, pues claro, yo puedo contar mi experiencia, pero eso es solo la mía, y siempre decimos, no me crean. Si esto resuena a algún nivel, pues busca la información, edúcate y toma una elección de si este es tu camino, pues que bueno, nos veremos en un taller. Si no, encuentra el que te dé paz, el que te dé las respuestas que estás buscando. Marta, mil gracias por toda la información, por haber compartido este tiempo y por compartir tu propia historia, que sé que le va a ayudar a muchas personas para que miren hacia adentro y para que de pronto tengan una idea de por aquí es por donde yo quiero ir. Gracias a ti, Bella. Muchísimas gracias por tu intención de hacer visible distintas maneras de crecer. Aquí ya para terminar este episodio de Alquimia Personal, voy a responder a una pregunta que me llegó de Alexis y dice así. Hola Marcela, mucho gusto. Me llamo Alexis y soy de Ecuador. Y bueno, aquí le escribo porque quiero que me ayude con una consulta. Hace 2 años tuve un sueño en el cual soñé con los vecinos de al lado y bueno, el día de hoy se me hizo realidad ese sueño y quiero saber por qué estoy como traumado con esto. Me siento desconocido de mí mismo. Alexis, lo que yo te puedo decir es mi experiencia con los sueños y aquí no voy a responder con ningún tipo de investigación que haya hecho o algún libro de sueños que haya leído. Te voy a contar lo que han sido los sueños para mí. Especialmente los sueños han sido una manera de alcanzar muchas veces el supraconsciente. Cuando voy a dormir siempre siento que hay un periodo anterior, que eso ya lo había explicado y la ciencia lo explica, en el cual las ondas del cerebro se vuelven mucho más calmadas y más suaves, tienen menos hertz, esas son las ondas teta y las ondas alfa, y en este momento entramos al sueño. Pero lo que sucede y lo que yo he visto es que los sueños han llegado a mi vida como señales. De nuevo, esta puede ser solamente mi experiencia, pero lo he vivido muy fuerte porque los sueños, cuando empezaron a manifestarse en mi vida, fue cuando tenía más o menos 18, 19 años y uno de los sueños que más me acuerdo y que fue más difícil para mí fue la muerte de un amigo que mucho más adelante lo estaré contando en el podcast. Abrió una puerta increíble porque exactamente vi qué iba a suceder, cómo iba a suceder y al siguiente día el hecho pasó. Así que desde este momento yo he sabido que hay una conexión muy grande con los sueños y que la posibilidad está de que se suceda en esta vida o que te den una señal o sirvan como un simbolismo para lo que vaya a pasar en tu vida. Los sueños también los he experimentado como uniones del mundo que no vemos. ¿Qué quiero decir? Recientemente mi padre se había muerto, yo sentí completamente a través de un sueño como si yo no estuviera en un sueño, sino que era un sueño muy lúcido. Sentí que lo estaba abrazando y que estaba conversando con él específicamente en una parte de mi casa y tuve la oportunidad hasta de sentir la piel y cómo estaba. Por supuesto, él ya había fallecido. Lo interesante era que no había fallecido hacía mucho tiempo. Había sido más o menos hacía una semana. Pero sí te puedo decir que aparte de estos 2 sueños, he tenido muchos otros en los cuales se me han revelado las respuestas a algunos interrogantes que he tenido en mi vida. Y lo que hago es ir a acostarme y antes de acostarme pongo en mi subconsciente o en mi estado relajado, antes de caer en profundo sueño, lo que quiero que sea respondido. Y sé que esto funciona muy bien. En general, cuando no he tenido una pregunta y los sueños se han hecho realidad, como te pasó a ti en este caso, es simplemente la habilidad de conectarnos con ese mundo que no vemos, que está abriéndose en este momento para muchísimas personas, muchísimas, porque estamos en un punto de ascensión, un punto de cambio de la conciencia y en un punto de regresar
hacia nuestra intuición y nuestro lado de acceso más fácil al subconsciente y al metaconsciente, que sería, como quien dice, en ese campo punto cero donde todos nos podemos conectar. Esto que te ha sucedido, recíbelo como una iniciación, como un espacio nuevo donde te estás desarrollando habilidades y capacidades que están dentro de ti dormidas y que ahora se están despertando. No te extrañes que a partir de este sueño muchas cosas en tu vida se puedan avanzar o se puedan acelerar en el campo de la intuición y en el campo de sentir energía o de cambiar vibraciones o de saber cómo manejar un poco mejor lo que te está sucediendo en términos de la energía, la vibración, los sueños, la intuición. Yo diría que sería muy bueno que empezaras a poner bastante atención a puntos intuitivos en tu vida. Siente cómo las cosas están manifestándose en tu cuerpo y pon atención a tus sueños. Empieza a poner esa semillita antes de acostarte a decir, quiero recordar mis sueños, quiero levantarme y tener la completa imagen de lo que ha sucedido en mi sueño y aparte de esto irás avanzando. Muchas personas recomiendan mantener un diario al lado de la cama para escribir. Yo ya no lo hago, puede que lo vuelva a hacer, pero cuando lo estuve haciendo, lo que yo sí te puedo decir es que llegué a un punto tan avanzado que yo recordaba perfectamente, ya sé que soñaba en colores, es más, sabía que podía a veces hasta darme cuenta que estaba dormida en el sueño. Estas son todas capacidades o habilidades que todos tenemos y que podemos desarrollar y que, como te digo, en este momento están mucho más abiertas para que las exploremos. Así que bienvenido a este nuevo cambio, abrázalo, recíbelo y pon atención a tus sueños.